El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a orar, a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas le sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo y comenzó a hundirse. Y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Hermanas, hermanos, vamos a ver qué nos dice, ¿no?, a nosotros hoy este Evangelio. Jesús, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, les dice a los discípulos que se vayan cuanto antes. Que se vayan. No. Hay que seguir. Parece que les está diciendo, ¿no? No, con esto de que la multiplicación de los panes y la gente pues se ha quedado saciada y contenta, pues nada, recrearse. No, hay que seguir adelante. Parece. Y luego Jesús se va a orar. Jesús oraba. Para confirmar, aumentar, sentir su unión con el Padre. ¿Han pensado ustedes alguna vez, bueno, y Jesús cómo oraba? ¿Qué le pedía al Padre? Te doy gracias, Padre, porque siempre me escuchas. Te doy gracias. Te doy gracias, Padre, porque todas estas cosas, los entendidos, esos no las entienden, pero tú se las has dado a conocer a estos pobres, humildes, sencillos. Padre, guárdalos, guarda a mis discípulos, a mis seguidores. Cuando yo estaba con ellos, yo les guardaba, pero ahora guárdalos tú.
Y Jesús en la cruz dice, Padre, perdónales, no saben lo que hacen. La oración de Jesús, pensando siempre en nosotros. Y resulta que los discípulos en la barca se van, ¿no? Y cuando ya estaban lejos de la costa, las olas las sacudían porque el viento era muy fuerte. Y cuando ya la madrugada, pues Jesús, de improviso, sin ningún anuncio, se acerca a la barca andando sobre el agua. Y los discípulos, miedo. Por miedo, no se dan cuenta de que es Jesús. No descubren a Jesús. Yo me pregunto, ¿qué es lo que hace que yo no vea, no descubra a Jesús? ¿El miedo? ¿Qué hace que yo no vea a Jesús en mis hermanos, en mis hermanas? ¿Mi prejuicio? ¿Mi manera de juzgar? Tenían miedo. Miedo de las olas, del viento. Porque Jesús no nos ha prometido que en esta barca de la vida donde estamos no va a haber olas, no va a haber viento fuerte, no. Pero nos ha prometido que Él estará con nosotros hasta el fin de los tiempos. Y Jesús enseguida les dice, tranquilícense que soy yo. No tengan miedo, que estoy con ustedes. Y Pedro, para asegurarse, se ve que todavía dudaba. Dice, bueno, si eres tú, mándame que vaya hacia ti sobre las aguas. Ven. Y Pedro, como era Pedro, ¿no? Enseguida. Pero ¿qué pasa? Que le entra miedo. Otra vez el miedo. Hermanos, ¿a qué tenemos miedo? Y claro, empieza a hundirse. Pero, qué suerte, que Pedro, a pesar de ese miedo, Señor, sálvame, a pesar del miedo. Hermanos, que cuando tengamos miedo, cuando estemos abatidos, cuando suframos, cuando las cosas no vayan bien, somos capaces de gritar como Pedro, Señor, sálvame. O el miedo nos agarrota de tal manera que no somos capaces de gritar como Pedro. Y Jesús inmediatamente le tendió la mano y lo sostuvo. ¿Por qué has dudado, hombre de poca fe? Hermanos, podemos recordar en nuestra vida, en esa barca de la vida en que estamos yendo, las veces que Jesús nos ha dicho, pero ¿por qué has dudado, hombre de poca fe?
Y en cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Y los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. Hermanas, hermanos, ¿quién es Jesús para mí? Y por último, una cosa más. Sí, queremos seguir a Jesús. Sí, queremos ser sus discípulos. Hermanos, no deberíamos estar siempre dispuestos a tender la mano, como Jesús le hizo a Pedro, a tender la mano a nuestros hermanos, hermanas que están sufriendo, que se están hundiendo, que han perdido el camino. Pidámosle al Señor que por muy fuertes que sean los vientos, por muy altas que sean las olas con los que nos encontramos en este camino de la vida, en esta barca de la vida, que como Pedro sepamos decir: sálvame, Señor. Y que como Jesús, que sepamos tender la mano y ayudar a nuestros hermanos y hermanas que están hundiéndose, que han perdido el rumbo, que están con peligro de dejarlo todo. Que el Señor, con su Espíritu, nos dé su luz y su gracia. Que así sea.